Y además, fíjate que el cerebro es el encargado, ¿sí? Por ejemplo, ahorita damos gracias a Dios porque nos permite ver la luz del día. Pero yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sí? ¿Cómo te despiertas? ¿Te sientas en tu cama? Si te vas a dar un regaderazo, ¿qué es lo más correcto? ¿Sí? Para estar bien frescos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sientes? Lo primero que nosotros hacemos cuando nos despertamos, que es, ay, así bien rico, ¿verdad? Nos estiramos. Es un sentir, así que nuestro cerebro nos da todas estas sensaciones, todos esos sentimientos y sobre todo es el que nos permite a nosotros que tengamos ahora sí que las formas y maneras de ir comprendiendo cada una de las acciones que hacemos durante el día. El cerebro es el que nos permite que nosotros aprendamos, el cerebro es el que nos permite a nosotros que retengamos información y sobre todo nos da las formas y maneras de cómo podemos movernos, cada uno de nuestros músculos, cada uno de nuestro cuerpo, es el que nos permite a nosotros darnos esa facilidad y sobre todo la flexibilidad para poder movernos en todo lo que hacemos. Así que eso es lo que hace el cerebro. También controla muchas cosas de las que apenas nos damos cuenta. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, tú sabes que respiras, tú sabes que el latido de tu corazón siempre es constante, pero eso lo dejamos y incluso lo manejamos como desapercibido porque no estamos al pendiente. Oye, ¿será que mi corazón está latiendo? Oye, ¿será que estoy respirando? Porque ya es algo muy común y parte de nuestro cuerpo y eso es lo que nosotros nos hace también y nos controla nuestro cerebro. Es como una computadora central, ¿no? Así que si lo ponemos en comparación con una computadora, nuestro cerebro es el que se encarga específicamente de llevar todas las funciones de nuestro cuerpo. Así que imagínate qué tan importante es tenerlo en buen estado. Qué tan necesario también es tenerlo en buen estado. Así que hoy tenemos productos no buenos, no productos que se van a ver si funcionan, sino al contrario. Nuestra empresa tiene productos excepcionales que se enfocan principalmente a tener ese cerebro en buenas condiciones. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso? Recuerden que estamos hablando del cerebro y el cerebro es el que lleva el sistema nervioso central. Está compuesto, ¿sí? Por el cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central, o sea, son dos partes. Y los nervios que se extienden por todo el cuerpo forman el sistema nervioso periférico, o sea, sistema nervioso central y periférico. Entonces, vamos a ver que de acá, del cuello hacia arriba, es el sistema nervioso central, ¿sí? Y el periférico, pues es todo lo que conlleva a donde tenemos una arteria, a donde tenemos cada una de las partes de nuestro cuerpo, en donde hay circulación, o sea, todo el cuerpo del cuello hacia abajo. Es el sistema nervioso periférico. Y vamos a hablar precisamente de estos dos sistemas dentro de uno mismo, que es el cerebro, y es en donde nosotros vamos a iniciar con lo que es el sistema nervioso central. Así que el sistema nervioso central, ¿cómo se compone? ¿Cómo está conformado? El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro del procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. ¿Cuántas veces te has quejado? Ay, no aguanto los hombros, siento que traigo algo que me pesa y esto no me permite porque me duele mi cabeza y todo lo demás. Muchas veces tenemos ese tipo de situaciones y nos quejamos y nos dice el sistema nervioso central, está el cerebro, el encéfalo, ¿sí? Y mancéfalo, puente de Barolio, el bulbo raquídeo
el cerebelo y empiezan que todas las cervicales que conocemos como la columna vertebral. Pero en sí el sistema nervioso central es el que lleva todo el peso de todo lo que nosotros hacemos día a día. Así que realmente imagina qué tan factible es el tener un sistema nervioso central en óptimas condiciones, un cerebro oxigenado, tener todas las funciones, todas esas neuronas que tengan las funciones correctas en nuestro cerebro. Es importantísimo, ¿sí? Una persona que sufre de migrañas, por ejemplo, ¿qué crees que es lo que va a pasar? No va a dormir porque tiene el dolor, obviamente, pero además, ¿sí? Es una persona que va a molestarse por todo, va a estar molesta siempre, va a estar irritada, no va a dormir y además es una persona que no le encuentra incluso sentido a la vida. ¿Por qué no encuentra sentido a la vida? Porque emocionalmente no está bien. Entonces, vamos a trabajar con ese tipo de personas dándole, por ejemplo, tenemos un producto extraordinario que se llama Probiofit, en donde viene el ácido caprílico y el ácido caprílico es el principal que te permite oxigenar y corregir todos estos problemas de salud. El cerebro, ¿sí? ¿Qué es el cerebro? Es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales. En la mayor parte de los animales. ¿Nosotros qué somos? También somos unos animales, pero animales que entendemos y razonamos, ¿correcto? Y el cerebro se encuentra situado en la cabeza, por lo general cerca de los principales órganos de los sentidos, como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Por eso cuando tú te golpeas aquí enfrente, ¿sí? Te toca ver estrellitas, te toca ver de todos los colores, porque estás impactando en la zona en donde directamente, ¿qué es lo que está pasando? En donde directamente tú, ¿sí? Llevas la fuerza y sobre todo tienes algo que se llama cerebro. Así que imagínate, y este cerebro es el que centraliza toda la información de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay gente que de igual manera, o nos pasa muy comúnmente, que te vas a la cama y es hora de dormir y ¿qué es lo que pasa? Empieza la película, la regresión de todo lo que hicimos durante el día. El cerebro es el encargado de procesar esa información y si por ahí una emoción, si fuerte, es lo que nos provoca que durante la noche estemos contando borreguitos, le llamamos, ¿verdad? Pero está pasando la película de nuestra vida incluso, ¿sí? Porque nuestro cuerpo entra en reposo y empezamos a tener ese constante o esa constante vuelta de información en la cabeza. Y hay un dicho que decimos, ¿qué me da vuelta la cabeza? Pensando y haciendo y buscando qué voy a hacer y cómo voy a resolver las cosas. Es ahí en donde el cerebro está centralizando y sobre todo está haciendo partícipe a todo tu cuerpo de las emociones. Y yo hoy siempre, cuando platico de forma específica y particular con una persona que trae por ahí situaciones muy fuertes a nivel cuestiones emocionales, yo les pregunto, ¿realmente cómo está tu vida? ¿Realmente cómo tú sientes que estás llevando tu vida, no? Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día las emociones son las que más debemos de cuidar. Hoy en día las emociones son las que te van a permitir tener una calidad de vida para bien o para mal, ¿sí? Así que si eres de las personas que, vamos a llamarle así, se enamora muy facilito, emocionalmente puedes tener muchas situaciones adversas. Las partes del cerebro, los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, acuérdate que lo tenemos así, un lado izquierdo y el lado derecho, están conectados por el cuerpo calloso ubicado dentro de la corteza cerebral, ¿sí? Y además, el cerebro, estructura del tamaño de una nuez, así, situada en la base del cráneo,
bajo el lóbulo occipital. Entonces, y coordina, ¿qué hace el cerebelo? Coordina las funciones como el equilibrio, movimiento, coordinación y adquisición del lenguaje. Tenemos el lóbulo central, el lóbulo temporal y la médula espinal, que es la que baja de nuestro cuello hacia abajo en la parte de la hipófisis, y es por ello que tenemos nosotros que cuidarnos. Hay ejemplos, sobre todo las aseguradoras manejan un ejemplo, cuando vas en un vehículo, vas en un coche, y de repente vas a una velocidad no muy fuerte, pero hay un impacto, el movimiento que se hace hacia adelante, y al tener ese impacto se mueve precisamente estos lóbulos, y lo que sucede que es, hay una situación de enfermedad, de que nos provocamos un problema de salud a nivel neurocerebral. Entonces, imagínate, ¿cómo debemos de cuidarnos nosotros en lo que respecta a nuestra cabecita? Cuidarnos de golpes, cuidarnos de muchos factores que vayan a influir en poder provocarnos una reacción adversa, sobre todo un problema de salud en nuestro cerebro. ¿Cuáles son las funciones del cerebro? ¿Sí? Acá vimos las partes del cerebro y acá vamos a ver cuáles son las funciones del cerebro. El cerebro nos permite tener ¿qué? Inteligencia, fíjate bien. El cerebro es el que nos permite tener la inteligencia, el ser creativo y además emoción y memoria son algunas de las muchas cosas que gobiernan el cerebro, ¿sí? Y además de ser un órgano formado por una gran masa del tejido nervioso que está protegido dentro del cráneo, ¿sí? El hueso craneal, ¿sí? Esto que tenemos nosotros acá, el hueso craneal, es tan fuerte, fíjate, es tan fuerte, ¿sí? Que el de allá arriba nos permitió a nosotros mandarnos que ese hueso es uno de los más fuertes de nuestro cuerpo. ¿Por qué crees? Porque es ahí en donde se resguarda esa maquinita, es donde se resguarda esta parte en donde van todas las funciones de nuestro cuerpo. Y te lo voy a comparar como nosotros comúnmente lo platicamos, lo presentamos, que nuestro segundo cerebro es el estómago. Así que imagínate hoy, ¿sí? Todas las partes del sistema digestivo te las acabo de dar hace 2 días, ¿sí? Hablábamos de qué hablábamos, intestinos, hablábamos rectos, hablábamos de un duodeno, hablábamos de todo lo que conlleva a que nosotros tengamos una buena digestión. Y es lo mismo que pasa con nuestro cerebro central. Está dividido en muchas partes y cada una de esas partes tienen una función, ¿sí? Entonces, imagínate, por ello, estos dos sistemas, al estar conectados, híjole, si tú tienes buena salud digestiva y tienes buena salud cerebral, estamos del otro lado. Estamos teniendo ya, gozando de una buena salud extraordinaria. En la imagen tenemos unos ejemplos que cada una de las partes de nuestro cerebro, cada una de las arterias o neuronas, como quieras llamarlo en nuestro cerebro, una trae el sentido del gusto, el sentido del oído, el olfato, movimientos finos como escribir, movimientos del cuerpo en general, el tacto, leer y resolver problemas matemáticos, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la parte en donde nosotros empezamos a tener esa estimulación de poder exigirle también a nuestro cuerpo el resolver muchas situaciones. Cuando tenemos un problema, de volada nuestro cuerpo, nuestro cerebro entra en acción y te dice, vamos a encontrar la mejor solución. Vamos a nosotros poder manejar las diferentes situaciones. ¿Cuáles son las principales partes del cerebro? ¿Cuáles son las partes principales de nuestro cerebro? Jaime Bedoya, muchas gracias por rayarnos la pantalla. Partes del cerebro: lóbulo parietal, lóbulo frontal,
lóbulo occipital, el hipotálamo, el lóbulo temporal, el cerebro, el bulbo raquídeo. ¿Sí? Imagínate, imagínate todas las partes de nuestro cuerpo. Y ese hipotálamo, así es como un granito de un frijolito así chiquitito que tenemos nosotros. Si te das cuenta, incluso hasta dentro del cerebro, podríamos llamarle, que está. El hipotálamo es el que lleva todas las funciones principales de lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo. Por eso cada hemisferio cerebral posee varias fisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos, ventrículos cerebrales, lóbulos y fisuras, el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales y el hipocampo son las principales partes de nuestro cerebro. Así que imagínate algo excepcional, algo padre, que nosotros en esta maquinita tenemos, y sobre todo, cómo tan sabiamente que sabemos que es lo máximo, es lo mejor que hay, y sobre todo, toda parte de nuestro cuerpo tiene una razón de estar y una razón de ser. Así que, ¿qué se necesita para que el cerebro funcione bien? ¿Qué crees que necesitamos para que tengamos un cerebro? Para tener un cerebro en buenas condiciones y no nos echen chascarrillos por ahí como el que tú no piensas, como el que tú no sabes, o como el que tú estás loco, incluso te dicen no razonas. No. ¿Qué se necesita para que el cerebro funcione bien? Sí. La principal energía que necesita el cerebro para funcionar es la glucosa, que proviene de comer alimentos ricos en carbohidratos como cereales, legumbres, frutas y vegetales, así como productos lácteos, pero además necesita otros nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos y proteínas. Entonces, es ahí en donde viene lo que siempre recomendamos. Lleva una alimentación balanceada. Cuida tu alimentación. Ah, pero ¿qué tiene que ver el cerebro con el estómago? Todo. Lo que tú tienes en tu estómago se refleja ¿en dónde? En tu cerebro. ¿Sí? Y por eso hay un libro que se llama El segundo cerebro de tu cuerpo. ¿Sí? Nuestro segundo cerebro. Y ese libro es específicamente el que te dice todas las relaciones que tienen cada uno de estos dos órganos, imagínate. Entonces, es ahí donde debemos de cuidar nosotros esta parte para tener un buen funcionamiento de nuestro cerebro. El sistema nervioso periférico, ya terminamos de hablar del sistema nervioso central, ahora vamos del cuello hacia abajo, hablamos del cuello hacia arriba, hipófisis y cerebro. Ahora vamos de los hombros hacia abajo. Vamos a conocernos cómo estamos constituidos y cómo influye el sistema nervioso central, llevándonos a ser o a tener el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consiste en un sistema complejo de neuronas sensoriales, ganglios, que se conocen también como grupos de neuronas, y nervios. ¿Sí? Hay muchas veces que tú estimulas una parte del cuerpo y reacciona, porque tenemos nervios. Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer una comparación, por ejemplo, en esta lámina que tenemos. Y dice, sistema nervioso central, cerebro y espina dorsal. Y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos el sistema nervioso autonómico que comunica con órganos y glándulas internas. Y en el lado del periférico, el sistema nervioso somático comunica órganos sensitivos y músculos voluntarios, ¿sí? Músculos voluntarios, o sea, todas las partes de nuestros músculos que son los que ocupamos en cada momento y que además son que no necesitamos nosotros ahora sí que estimular para que se puedan mover. Y del sistema nervioso autonómico, que se divide en dos partes. La división simpatética, ¿sí? Que ahí entra la excitación, ahí entra todo lo que son sentimientos, estimulaciones, y la división parasimpatética, que es lo que nos relaja, lo que nos mantiene como tranquilos, lo que nos mantiene estables y sobre todo lo que nos mantiene
libres de estrés. Y además, en el sistema nervioso somático, dentro del sistema nervioso periférico, encontramos que ahí está el sistema nervioso sensorial y además el sistema nervioso en la cuestión de lo motriz, perdón. Lo motriz que lleva todo lo relacionado también a movimientos y lo que se relaciona con todo lo que nosotros hacemos y desarrollamos. Así que el sistema nervioso periférico es el que nos muestra la gráfica de las dos comparaciones del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Dónde se encuentra en el sistema nervioso periférico? En términos del sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. Entonces, es ahí donde encontramos el sistema nervioso, en este caso el periférico. ¿Y cuáles son los dos sistemas? ¿Cuáles son los dos sistemas del sistema nervioso periférico? Uno, al igual que el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico se divide en dos: la división sensorial y la división motora. La división sensorial del SNP transporta información sensorial desde el cuerpo hasta el sistema nervioso central. O sea, por eso hay una comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Siempre. Por eso debemos de cuidar también nuestro sistema digestivo. Debemos de tener un sistema digestivo sano que nos permita gozar de una buena oxigenación cerebral. Imagínate qué tan padre e importante es lo que nosotros hacemos hoy en día. Así que nuestros productos se enfocan principalmente en el segundo cerebro de nuestro cuerpo, activando la microbioma intestinal, en donde nosotros tenemos obviamente esa salud intestinal que necesitamos día a día para gozar de todos los beneficios de los nutrientes que llevamos a ese estómago. Y la nutrición, al tener una buena nutrición, al tener una buena digestión, nos lleva a gozar de una buena salud. Y si tienes por encima de tu peso normal, vamos a empezar a reducir la talla y principalmente a bajar de peso. Y ese es un estilo de vida diferente, pero lo hacen nuestros productos extraordinarios. Así que tú tienes que ser producto del producto, tú tienes que ser el ejemplo de lo que nuestros productos hacen, y por ello siempre te invitamos a que nosotros cambiamos el paradigma de hacer algo diferente. Si vendemos, escúchalo bien, todos los días nosotros nos vendemos, ¿sí? Vendemos la forma en cómo hacemos las cosas en el día, vendemos de todo, ¿eh? Acciones, emociones. Entonces, lo que nosotros hicimos o estamos haciendo en Plexus México es que cambiamos ese paradigma de andar con una bolsita llena de productos, puerta por puerta, que es muy respetable, ¿eh? Es muy respetable y se admira a esas personas que hacen esto. Pero hoy nosotros creamos una red de autoconsumo. Autoconsumo, ¿qué significa? Mes con mes únicamente compra los productos que vas a consumir, ¿sí? Para tu consumo propio, y eso mismo le vamos a enseñar a los demás que traemos nosotros a la compañía, y por eso créeme que te va súper mega bien. Así que es lo que nosotros hacemos. Y en lo que respecta al sistema nervioso, el SLMHC con la hoja de té verde, oxigenamos nuestro cerebro. El SLM-MBA, ¿sí? Trae también los oligolisacáridos que nos permiten que tener una buena digestión, y por ende tenemos también una buena función cerebral. ¿Qué decir del Probiofit, verdad? Con el ácido caprílico, el T3, pues para qué te digo, el T3 es uno de los productos que más impactan en las funciones neurocerebrales. Nuestro Vital Cleanse, híjole, imagínate los ingredientes del Vital Cleanse, como la alga espirulina, ¿sí? Y sobre todo
en este caso el magnesio, vienen también a relacionarnos y sobre todo a tener un impacto muy fuerte en lo que respecta al sistema nervioso central. Y el ESBEL, con sus 23 vitaminas y minerales, que ahí en esas 23 vitaminas y minerales vienen las vitaminas del complejo B, también el Vital Cleanse, al contener la sábila, tienen las vitaminas del complejo B, y es con ello que nosotros tenemos una buena, sí, absorción de nutrientes y sobre todo una buena capacidad de respuesta en nuestro cuerpo. Y a la persona que tenemos ahí ayudándonos con la pantalla, de verdad, si no tienes algo más importante que hacer, yo te sugeriría que permitas que la gente que está poniendo atención, pues obviamente tenga la atención sobre lo que estamos diciendo. Y de verdad, mi estimado o mi estimada quien lo hace, si no tuvimos infancia, hoy en la actualidad precisamente, el sistema nervioso debe de tener la capacidad de procesar y sobre todo de tener esa capacidad de discernimiento en decir lo que estoy haciendo no está bien. Lo que estoy haciendo, ¿sí? Es algo que es patético, perdón que se los diga, pero es patético en todas las expresiones. Y si algo te molesta de tu servidor o de alguien que esté en la sala, ten el valor civil y en lugar de hacerle una presentación a nivel nacional, háblale a la persona y ten esa madurez y de decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es parte principal de cómo manejas tus emociones. Es parte principal de cómo tú, ¿sí? Buscas la manera de llamar la atención y de expresarte, pero no es el lugar correcto. Así que el manejo de emociones también lo lleva ¿cuál? El sistema nervioso central. Y de eso estamos hablando hoy, así que qué padre que nos hayas permitido poner tu ejemplo dentro de la presentación, porque así aún más hacemos la presentación más adopta a una situación que se presente en el momento. Así que imagínate, padrísimo, gracias por participar con nosotros y de verdad solo nos gustaría que nos dieras tu nombre pues para felicitarte y ahora sí, decirte qué padre que pusiste ahí esos ganchitos, esos dibujitos, esas rayas delgadas y gruesas para que nosotros hagamos una representación e incluso esos jeroglíficos o dibujos o rayas traen una forma de representación emocional. Así que, de verdad, búscate por ahí una ayuda que te va a ser de mucha utilidad. Y tus días van a ser padrísimos, como lo son los de los que estamos conectados y de los que consumimos los productos de nuestra extraordinaria empresa Plexus. Así que ya sabemos, el día de hoy conocimos cada una de las partes de nuestro cerebro, de todo lo que conlleva al sistema nervioso central, y también aprendimos que están divididos en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema periférico. Entonces, en donde el sistema nervioso central es de nuestro cuello hacia arriba y el periférico de nuestros hombros hacia abajo. Así que esta es la información que el día de hoy quise compartir contigo y es en donde nosotros tenemos todos los beneficios y sobre todo todas las características y las funciones de todo lo que nosotros hacemos durante el día. Y hay una parte principal y excepcional de nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a regresar toda esa película de nuestra vida, cuando ya estamos en la camita, que entramos en una zona de reposo, ¿sí? Es lo que pasa precisamente es que al momento de recordar todo, nosotros estamos teniendo emociones encontradas, podemos llamarle, en donde debemos de tener también esa capacidad de poder procesar. Entonces, acá te demuestro de que el cerebro es precisamente esa computadora, a donde tú vas y le pones, quiero recordar esto, y ahí estás haciendo, como comúnmente le llamamos, haciendo memoria, hasta que lo recordamos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hoy conocimos las funciones principales de nuestro cerebro, lo que traemos todos los días en esa cabecita hermosa, y hoy vimos cada una de las funciones
Es un tema muy complejo, muy extenso, perdón. Es un tema muy extenso que podemos llevarnos horas y horas, pero traté de hacerlo lo más resumido posible. Pero realmente el cerebro hoy es la parte principal de nuestro cuerpo. Así que hoy conocimos todo esto y te doy las gracias a ti que te conectaste y sobre todo que nos permitas estar siempre, siempre contigo en contexto y esto nos lleve a tener buena salud. ¿Por qué? Porque cada tema que te dan en Master Training, nuestros compañeros, los que presentan en la sala, son temas que vienen a nutrir, ¿cuál? Tu mente, ¿sí? Tu sistema nervioso central. Así que de esto se trata y obviamente nosotros debemos preocuparnos cuando tenemos situaciones adversas como un dolor de cabeza, preocúpate. Si es muy recurrente, preocúpate y busca un profesional de la salud para que te diagnostiquen, te hagan un estudio correspondiente de acuerdo a la necesidad que tengas, porque esta maquinita tiene que estar siempre en buenas condiciones. Así que muchas gracias, gracias de verdad y sobre todo gracias a ti por darnos la oportunidad de interactuar contigo el día de hoy. Marlene, gracias por haber aperturado esta sala y a cada uno de ustedes, en verdad, siempre es un honor el que podamos compartir parte de la información y que conozcas cada día todo lo que nuestros productos te pueden aportar a tu salud. Muchas gracias a usted, doctor, le agradecemos. Le mandaron ahí muchos mensajes agradeciendo la información. Gracias por la información que nos acaba de dar. Casi llegamos a 60 personas en la audiencia y para complementar lo que acaba de decir, pues la persona que estaba rayando, pues que tome el triplex, súper recomendable, ¿no? Entonces, que tome el triplex, porque es genial. Disculpe, ya casi le voy a quitar su chamba, ¿no? Pero que lo tome. Entonces,